A ver. Bueno, vamos allá, que yo la opción que os había vendido era un descanso de 5 minutos y se ha ido más allá. Voy a tener que cobraros una prima mayores por el exceso de descanso, pero bueno, como yo también me lo he tomado, por ausencia de arbitraje lo dejamos así y ya está, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar. Hemos visto productos, hemos repasado productos, hemos visto cálculo estocástico, hemos repasado cálculo estocástico y ahora nos vamos a meter en el mundo nuevo este de Black-Scholes, que ya apareció así de refilón, que también es parte de que haya esto de Black-Scholes, es parte de la culpa de que yo me haya metido en esto. Bien, entonces vamos a ver por encima cuáles son las hipótesis, algunas son más o menos razonables. Supondremos que el precio del activo sigue un camino aleatorio log normal, bueno, lo hemos visto, sabemos qué es eso. Suponemos que el tipo de interés libre de riesgo, que aparecía cuando ese camino lo escribíamos en probabilidades de riesgo neutro, es R, y la volatilidad pues es sigma, y podemos suponer que son constantes. Vamos a suponer que son constantes, ¿eh? Se podría suponer, y sale todo igual si son funciones del tiempo, funciones deterministas del tiempo, incluso del activo. La cosa se complica cuando suponemos que son estocásticos. Entonces ahí se pueden hacer cosas, pero bueno, es más complicado. No vamos a considerar costes de transacción. Ayer Schachemayer daba una charla sobre el tema de los costes de transacción. Eso existe, ¿no? Eso existe, pero bueno, en este modelo hay que suponer que no los hay. No deja de ser un modelo. Y la hipótesis fundamental es la ausencia de arbitraje. Y ahí Paul ayer nos lo explicaba con matemáticas muy sencillitas, cómo eso permitía valorar. Y aquí yo lo voy a utilizar con matemáticas que a lo mejor parecen un poquito más complicadas, pero porque vamos a trabajar en tiempo continuo, pero bueno, pues esa hipótesis hay que imponerla para poder hacer cosas, ¿no? Y además estaba el argumento este de que los mercados reaccionan de manera instantánea ante la presencia de arbitraje, ¿no? Lo que os comentaba antes, que todos, si de repente sabemos que hay una cena gratis, pues todo el mundo se entera de que hay una cena gratis, y entonces, bueno, pues aquello que os decía yo, ¿no? Si todos nos enteramos que hay una cena gratis, al acabar de cenar intentamos marcharnos pensando que hay una cena gratis y sin riesgo, y lo que os decía del camarero, ¿no? Que si es un armario, entonces si nos pide la cuenta, entonces ahí ya hay riesgo, ¿no? Y si es pequeño, porque lo de la estatura a veces, eso del tamaño no importa, bueno, si es pequeño puede haber también riesgo, aunque sea pequeño, lo digo porque por ahí veo gente pequeña y no quiero que se me ofenda, ¿eh? Bien, entonces lo de la ausencia de arbitraje, vale. Vamos a suponer que se pueden comprar y vender una cantidad no necesariamente entera de activos y en tiempo continuo. Eso es la hipótesis de mercado continuo, en tiempo y en activo. Es cierto que es una idealización, ¿no? Porque los mercados no funcionan en tiempo continuo, pero ni se pueden comprar con cantidades continuas. Pero suponemos que el activo no paga dividendos, esto de los dividendos lo veremos enseguida, y también si uno lo quiere hacer muy fino tiene complicaciones en el modelado, y después suponemos un mercado con posiciones a corto y largo, es decir, se pueden, por ejemplo, vender activos que no se poseen, garantizando su reintegro a vencimiento. Esto es lo que se llama el short selling, pero bueno, es decir, lo que hay que es cumplir cuando nos pidan las condiciones del contrato. Bien, pues vamos allá entonces a deducir cosas, a deducir ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, el valor del activo sigue el camino aleatorio log normal. Esto ya es de conocimiento popular, ¿no? Ya en esta sala, ¿no? El valor de la opción, vamos a suponer que depende del activo y del tiempo. Y esto también fue un avance de Black-Scholes en el devenir histórico del estudio de este problema, que, bueno, pues cuando descubrieron la tesis de Bachelier, que hasta donde yo leí la encontró Samuelson cuando estaba preocupándose por estas cosas, bueno, pues empezó a preocuparse toda la gente por ello, y entonces pues la gente empezó a meter modelos cada vez más sofisticados, teniendo en cuenta muchas variables, y los modelos eran cada vez más sofisticados y además metían variables que no se podían cuantificar. Claro, si tú metes en un modelo variables que no se pueden cuantificar, por muy que sea la variable, pues no te vale de mucho. Entonces Black-Scholes rompieron un poco esa dinámica y lo que hicieron, bueno, vamos a suponer que la opción depende del activo y del tiempo. Y todo el riesgo, todos los parámetros esos de riesgo, pues comportamiento racional, aversión al riesgo, bueno, todas las variables cualitativas, las metemos todas en la volatilidad. Como comentaba antes un compañero, es un poco la madre del
del cordero, la historia de la volatilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues se supone que V depende de S y de T. Entonces tenemos una situación que ya sabríamos gestionar. Tenemos un proceso estocástico, una función que depende del proceso y del tiempo, entonces podemos calcular la variación del precio de la opción. Eso, ¿de qué herramienta tira de esa caja? Si yo tengo un proceso y tengo una función que depende del proceso y del tiempo, ¿de qué herramienta puedo tirar? A ver, darme una alegría, no digo que lo digáis todos a coro, pero ¿de qué herramienta deberíamos de tirar? Hombre, darme una alegría, que... A ver, ¿de qué herramienta debemos de tirar por ahí detrás? A ver, del lema de Ito. Ya sé que lo sabéis todos, pero que sois muy tímidos y no queréis ni los economistas dejar quedar mal a los matemáticos, ni los matemáticos dejar quedar mal a los economistas, ni los alumnos dejar quedar mal a los profes, ni los profes dejar quedar mal a los alumnos. Entonces, por eso os habéis callado, pero siempre hay alguien que rompe la tendencia y gracias, ¿vale? Me deja más contento, ¿vale? Entonces tiramos del lema de Ito y hacemos la regla de la cadena en el cálculo estocástico, que eso es algo que ahora ya manejamos, ¿no? Bueno, pues la variación de V se puede calcular de esta manera. Y lo que os comentaba antes, tenemos aquí la variación de S gobernada por este proceso browniano. La variación de V gobernada por este, sus términos de deriva, sus términos deterministas, y entonces vamos a construir con V y con S una cartera libre de riesgo. ¿Vale? Eso matemáticamente, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es pues, definir una nueva variable que dependa de V y de S, y calcular la variación de esa nueva variable, y después jugar con parámetros para conseguir que se nos anulen estas fuentes de riesgo. Eso matemáticamente. Bueno, si uno le quiere dar una envoltura financiera a esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues entrar en un contrato de opciones y en un contrato de acciones en posiciones, de manera que esté el riesgo cubierto, que es lo que funciona en la práctica, ¿no? Bueno, pues eso, pues combinamos los procesos S y V y construimos un nuevo proceso, V menos delta por S. Delta es el parámetro, o sea, es la proporción de acciones o la cantidad de acciones que hay en esa cartera. Desde el punto de vista financiero, yo que me pierdo con los signos y no sé si es una opción de venta, de compra la que hay que meter, pero podemos ponernos en el instante T, que lo teníamos por aquí, y construimos esta cartera. Construimos esta cartera en el instante T. Desde el punto de vista financiero, lo que podemos hacer es, por ejemplo, vender delta acciones y comprar una opción de compra en el tiempo T. Hay otras estrategias, pero al final pues el signo no sale tan bonito como aquí, sino quedaros con esto. Hay una estrategia detrás que nos permite construir esa cartera. Bueno, queremos ver cómo varía esa cartera y queremos que varíe de manera determinista. Yo si quiero ver cómo varía esa cartera, lo que tengo que calcular es de pi. Para ver cómo variaba S tenía esto, para ver cómo variaba la opción tenía esto. Si quiero ver cómo varía la cartera, tengo de pi, calcular de pi. Bueno, pues de pi solo faltaría que la derivación no fuese lineal, es dv menos delta por ds, ¿vale? Entonces, me meto a hacer las cuentas, efectivamente, de pi es dv menos delta por ds, sé quién es dv, lo he calculado antes, sé quién es ds, pues el modelo de precios, y lo que tengo es que esa es la variación de la cartera. ¿Está? Quiero que sea libre de riesgo. Después veremos qué utilidad tiene esto. Bueno, pues para que sea libre de riesgo, lo que tengo que hacer es que delta sea justamente la parcial de v respecto de s. ¿Está? O sea, si yo aquí construyo en tiempo t una cartera con ese delta, entonces es libre de riesgo en ese intervalo de tiempo. ¿Vale? Bien, pues si cojo ese delta, entonces ¿cuánto vale la variación de la cartera? Bueno, pues me he cargado este término, el delta lo tengo por aquí, lo tengo que manejar. Bueno, si delta es parcial de v respecto de s, esto se va con esto, y lo que me queda es esto. O sea que la variación de la cartera libre de riesgo es esa cantidad, determinista. Esa es la variación en ese intervalo de tiempo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué podemos utilizar ahora? Yo tengo una cartera libre de riesgo que tiene esa variación. Yo sé calcular lo que rinde una cartera libre de riesgo. Si tengo un producto libre de riesgo, yo sé lo que rinde, ¿no?
sé lo que rinde por dos cosas, porque si es libre de riesgo, rinde al tipo de interés libre de riesgo. Esa es una. Y yo sé calcular cuánto rinde algo al interés libre de riesgo. Bueno, yo y vosotros, vamos. Esto es lo que rinde la cartera de valor pi cuando la ponemos en este intervalo de tiempo al tipo de interés R, Rpi por dr. Pero pi a su vez tiene vida propia, ¿no? Tenemos una expresión para pi, que es v menos delta, que es la parcial de v respecto de s, por s. Entonces yo puedo sustituir pi por su expresión, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya está. Por un lado tengo lo que rinde esa cartera, y por otro lado sé lo que tiene que rendir por argumento de arbitraje al ser libre de riesgo. Yo puedo igualar las dos cosas, y entonces lo que obtengo, haciendo unas cuentinas, es eso, haciendo pocas cuentas, y haciendo unas cuentas un poquito más, lo que tengo es eso. Esa es la ecuación de Black-Scholes. Esa es la ecuación de Black-Scholes, cuya solución es la función v, que es una función que estamos suponiendo que depende de s y de t. Esto es una ecuación en derivadas parciales. ¿Eso qué quiere decir? Para aquellos que no han estudiado derivadas parciales. Bueno, pues una ecuación en derivadas parciales es una expresión que relaciona pues, una función de varias variables con sus derivadas parciales. Pues, la incógnita de la ecuación es la propia función. Hay que determinar una función v que al hacer estas cuentas, digo sobre todo para los economistas, que al hacer estas cuentas, una función v que al meterla aquí, enchufarla aquí, me dé justamente 0. O sea que si yo cojo la función, la derivo respecto a t, después hago la cuenta esta, después hago esto, pues me dé 0. Claro, no hace falta decir que sería una suerte encontrar una solución así rápidamente, ¿no? Eso no se puede conseguir, ¿no? Es muy difícil que tengamos la suerte de que en una ecuación en derivadas parciales conozcamos la solución analítica. Hombre, podemos hacer siempre una trampita, ¿no? Es decir, bueno, pues yo busco la ecuación, yo cojo una función, v, hago esta cuenta de aquí de la izquierda, que la sé hacer, con unos parámetros, y pongo aquí lo que me da. Entonces, efectivamente, esa ecuación le sé calcular la solución. De hecho, me he fabricado realmente una ecuación a partir de una solución. Pero claro, el problema es más grave. Aquí yo la ecuación me la dan. Lo que tengo que calcular es v. Bueno, pues esta es una ecuación. Las ecuaciones en derivadas parciales tienen toda una teoría que, bueno, algo se estudia en las facultades de matemáticas. Y pues lo que hay que hacer es clasificar el producto que nos sale aquí, catalogarlo, hay un catálogo de ecuaciones, y bueno, lo que sale es que esta ecuación es una ecuación, bueno, primero, sí, matemáticamente se trata de una ecuación de derivadas parciales parabólica. Bueno, eso no dice nada para la gente que no es del mundillo, pero bueno, para las ecuaciones parabólicas hay toda una teoría desarrollada y una forma de resolverlas, unos métodos numéricos, ¿no? La primera observación, y enlaza con una cosa que te contestaba a ti, es que la tendencia no influye para nada en la ecuación. Y al no influir para nada en la ecuación, la solución de la ecuación no depende en absoluto de la tendencia. Esto es algo que ya pasaba al valorar utilizando martingadas, ¿no? Allí hacíamos trayectoria de riesgo neutro y calculábamos esperanzas y no aparecía para nada la tendencia. Eso es importante. Realmente una persona que está comprando un contrato de opciones, aquí viene a decir que le importa muy poco cuál vaya a ser la tendencia del activo. Lo que le importa es cuál es la volatilidad y cuál es el interés libre de riesgo que hay por ahí. O sea, y lo del interés libre de riesgo tiene también su explicación, porque no deja de ocurrir que la inversión libre de riesgo es la inversión alternativa a invertir en la opción. O sea, realmente mide el coste de oportunidad de la inversión en la opción. ¿Vale? Bueno. Como es una ecuación de ese estilo, entonces lo que hay que, una vez que veo la ecuación, entonces lo que hay es que ponerle una condición a vencimiento. O sea, matemáticamente este problema requiere, para resolverlo, que haya una condición adicional a vencimiento. Esto se podría explicar con más detalle, yo creo que no toca ahora. La suerte que tenemos aquí es que no es una suerte, vamos, porque las matemáticas están bien construidas para el modelo, es que efectivamente en este problema, que es el contrato de opciones, sabemos cuál es el valor de la opción a vencimiento. El otro día escribía
Y hoy lo vimos, las funciones de pago para una opción de compra o una función de venta. La función de mantenimiento no es más que conocer la función de pago. Entonces, lo que dice la teoría es que si yo tengo una función de pago de determinadas condiciones, entonces aquí hay una solución de la ecuación. Pero hay más cosas, ¿no? O sea, aquí ya tendríamos existencia y unicidad de solución. Pero bueno, eso no me da el valor del contrato de opciones. Me quedo muy contento porque, bueno, lo he encajado en un sitio donde, bueno, ahí parece que hay existencia, unicidad y tal. Lo que me interesa es saber calcularla. Bien, y eso vendrá ahora. Antes de nada, una pequeña reflexión sobre cómo hemos llegado a la ecuación. Hemos llegado a la ecuación básicamente igualando esta cantidad a esta, diciendo que todas las carteras libres de riesgo producen al tipo de interés R, porque si no habría ausencia de arbitraje. ¿Vale? Vamos a darle una vuelta de tuerca a esto. Vamos a ver. Lo que se tiene que dar ahí es la igualdad. ¿Por qué? Porque si no se da la igualdad hay arbitraje. ¿Vale? Vale. Bueno, si no se da la igualdad hay dos posibilidades para que no se dé la igualdad. Que esto de aquí sea menor que esto, o que esto de aquí sea menor que esto. Si no se da ninguna de las dos, pues es que son iguales. Vale. ¿Qué pasa si se da esto de aquí? La de arriba. Vamos a ponernos los matemáticos en clave financiera. Los economistas no les hace falta, ¿no? ¿Qué pasa si hay esta desigualdad? Aquí lo que estamos diciendo es que el rendimiento en el banco es menor que el rendimiento de la cartera. Esto no deja de ser el rendimiento de la cartera libre de riesgo, ¿no? Una vez que he ajustado el valor de delta. Esto es el rendimiento de la cartera. Aquí estoy diciendo que el rendimiento en el banco es menor que el rendimiento de la cartera. Pues bien, lo que pasa es que si eso fuese así, habría arbitraje. ¿Vale? ¿Cuál es el arbitraje? ¿Cuál es la oportunidad que hay ahí de obtener beneficio sin riesgo en el intervalo de tiempo entre t y t más de t, que es en el que nos estamos situando? A ver, ¿qué estrategia seguiríais para en esta situación obtener beneficio sin riesgo? Fijaros, esto es lo que rinde la cartera, que rinde más que el dinero en el banco. Y como el dinero en el banco es algo que no tiene riesgo, entonces pues me lo presta al mismo tipo de interés que me lo paga, lo cual no es cierto, eso lo sabemos todos, pero bueno. Vale. Entonces, ¿qué pasa si tengo esta situación? O sea, el dinero en el banco produce o se presta, y el rendimiento que produce, o lo que tengo que pagar por tomarlo prestado, es menor que lo que rinde la cartera. A ver, ¿qué haríais en ese caso? Si tenéis una situación de esas, ¿cómo aprovecháis ese arbitraje? Ya veo por ahí a alguien que ya se le está poniendo la sonrisa, y vamos, porque no tenemos aquí el banquero, que si no ya estaba trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos en ese caso? Bueno, la sonrisa y la cara de, pues no sé, la verdad es que no lo sé, ¿no? Esto hay que darle muchas vueltas, ¿no? Bueno, si la cartera rinde más que el banco, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, pues yo creo que iría al banco, le pediría dinero en tiempo t, le pediría dinero, en tiempo t más de t tendría que devolver la cantidad de la izquierda, y en tiempo t voy al banco, compro una cartera con opciones que estoy suponiendo que se ejercen a vencimiento, ¿no? Volveremos sobre esto, pero es importante, y cuando llegue a t más de t, lo que hago es que cobro el rendimiento de la cartera, deshago la posición en la cartera, obtengo este beneficio, le devuelvo al banco el dinero, y aquí algo queda, ¿no? Que es la diferencia entre estas dos cantidades. Repito, voy al banco, le pido dinero, le tendré que devolver un margen que será este, y como he comprado las carteras, pues al deshacer las posiciones el rendimiento que será este. Voy al banco y le pido eso, y le pido todo lo que haga falta, ¿no? Le pido 1, le pido 100.000 o le pido 1.000.000. Y entonces obtengo beneficio sin riesgo. Algunos estarán pensando, ya entiendo lo de la ausencia de arbitraje ahora, porque el banco eso no lo va a hacer, porque antes de dejarte a ti el dinero, hace la operación, ¿no? Pues eso es la situación. Total, que esto no puede darse. Vamos con el otro caso. A ver, ¿por qué no puede darse el otro caso? Aquí la cosa es que el dinero en el banco produce más que la cartera. Ahí el dinero en el banco produce más que la cartera. Vale. Eso puede darse. Si el dinero en el banco produce más que la cartera, ¿qué haríamos para ser arbitrajistas?
para aprovechar ese arbitraje. Los de económicas ya lo saben hace media hora, vamos, desde que salió hoy la transparencia. A los de matemáticas, alguno a lo mejor ya está medio reciclado, con tanto barniz de finanzas y ya tal. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Hay tramposos enseguida, o sea que, efectivamente, lo que dice ahí el compañero es, cogemos, vendemos carteras, vamos, le vendo una a Pepe, otra a José Manuel, una a cada uno de vosotros y al que encuentre en el pasillo, cojo todo ese dinero, vosotros tenéis ahí vuestra cartera que tiene una opción de compra, bueno, no sé cómo era la opción, una opción y una cantidad de acciones. Os quedáis, os veo en tiempo T, me voy a tomar un café durante este tiempo hasta llegar a temas de T, he metido el dinero en el banco, llego a temas de T, con el café tomado, que seguro que me lo habéis pagado entre todos, recibo el RPI por DT y recompro vuestras carteras, ¿vale? Ya está, o deshago posiciones en las carteras. Y entonces, bueno, pues ha pasado ese tiempo y he obtenido arbitraje. Por eso, llegaríamos a una situación que es contradictoria con la ausencia de arbitraje. Entonces, por eso se da la igualdad. ¿Vale? Estamos dándole vueltas a las cosas, ¿no? Ayer Paul también lo veía también para otro tipo de valoraciones, ¿no? Es importante que esto lo puedo hacer, y después vendrá el tema, porque estoy hablando de opciones europeas en la cartera, que no se pueden ejercer hasta vencimiento. ¿Vale? Bueno, ¿qué son las opciones vanilla europeas? Pues el ejemplo está en las opciones sobre el IBEX, solo pueden ejercerse a fecha de vencimiento y lo que hay es que determinar la prima como siempre, ¿no? Bueno, pues esa es la ecuación de Black-Scholes para opciones europeas. Si es una opción de compra, bueno, tenemos la ecuación cita, que surgía de que la igualdad tenía que darse en lo anterior, y tenemos la función de pago. Esta es una opción de compra y tenemos todos los que intervienen ahí en el fregado, ¿no? Vale, bueno, pues para esa opción hay una fórmula exacta, que es la fórmula de Black-Scholes, que es la que les dio el premio, la que les dio la fama, etcétera, etcétera, ¿no? Es una fórmula que me da el valor de esa función exactamente, ¿no? Que depende, pues, de los parámetros que intervienen en la ecuación. Esto ya lo vimos ayer, pero esto es el precio de ejercicio. Dentro de D1, N es la distribución de la normal, que está por aquí, y dentro de D1, pues está metido, pues dentro de D1 y D2 está metido todo esto. Y después está aquí el R también, ¿no? Vale. Bueno, esa formulita se puede ver desde el punto de vista del cálculo de esperanzas, o sea, esa cuentina que tenía ahí con las martingalas, pues se puede ver ahí, pero también se puede ver, la gente que viene de ecuaciones en derivadas parciales, pues cuando ve esto, ecuación parabólica. Entonces hay un paradigma de ecuación parabólica que es la ecuación del calor, fijaros, que modela la evolución de la temperatura en una barra, que nada tiene que ver con un producto financiero. Pero, casualidades de la vida, pues este tipo de ecuación, haciendo cuentas, realmente haciendo cuentas, se llega a una ecuación del calor. ¿Cómo se llega a esa ecuación? Por si hay alguien por aquí de ecuaciones en derivadas parciales. Pues básicamente lo que hay que hacer es acomodar las variables, cambiar de variable, cambiar la variable S, cambiar la variable T, trabajar en lugar de tiempo físico en tiempo de vencimiento, se hace un primer cambio de función incógnita, se pasa de C a V, en lugar de buscar C buscamos V, que está relacionada con C por esta cosa, se hacen cuentas que no son más que las derivadas parciales que tenía escritas antes de C respecto de sus variables, las hacemos ahora de V respecto de sus variables y llegamos a otra ecuación. ¿Para qué es esta primera vuelta de tuerca? Para quitarnos los coeficientes variables. Llegamos a una ecuación que es en coeficientes constantes. Se le da otra vuelta de tuerca y se dice, bueno, vamos a buscar una solución U en lugar de una solución V que se relaciona con V de esa manera. Y bueno, pues se ajustan ahí unos parámetros, se hacen cuentas y se llega a esta ecuación. Esta es la ecuación del calor. ¿Esto qué modela? Esto modela la temperatura en una barra de longitud infinita cuando la temperatura inicial es esta función. Vale, fijaros que es una cosa que está bastante lejos de las finanzas. Está bastante lejos de las finanzas en cuanto a aplicación. Pero bueno, la gente que vio, esta gente, Black y Schulz, que eran ingenieros, vieron la ecuación parabólica y entonces, pues, una vez que uno ha diseñado la cobertura dinámica y que llega a esa ecuación de derivadas parciales, esto no tiene mucho mérito, son cambios de variable. Entonces llegas a la ecuación del calor y aquí ya la gente está cómoda, la gente que ha visto ecuaciones en derivadas parciales, porque sabe que lo que hay que hacer para resolver la ecuación, para obtener la función U, es simplemente hacer lo que se llama la convolución de la condición inicial
con el núcleo de la ecuación del calor, que es algo que se conoce. Básicamente, esta es la solución. O sea, la función u, bueno, pues se calcula como estas integrales. Y claro, aquí de momento viene a aparecer una integral. Bueno, esta integral al final tienes que ver con la esperanza esa que se calcula cuando se hace la otra aproximación, o sea, la otra aproximación al problema, la de las martingalas. Bueno, pues uno ahora tiene esta integral y claro, ¿qué ocurre? Fijaros que estamos bastante lejos de lo que eran los precios de las acciones y los precios de las opciones. Pues aquí tengo una función u que me la he sacado haciendo cuentas y tengo unas variables que esta, bueno, es una especie de tiempo vencimiento rescalado y esto es una especie de, bueno, descontado, en fin. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Una vez que tengo esto, lo que hay que hacer es esta integral y después pasar a las variables originales. Bueno, pues eso son un par de hojas de cuentas que vamos a pasar. Y entonces, bueno, una vez que hemos llegado a las cuentas, se rehacen, se vuelve a las variables originales y se obtiene la fórmula de Black-Scholes. Ya digo, enviar las cuentas, eso es. Entonces se tiene aquí la formulita de Black-Scholes, que es la que pintaba al principio, ¿no? Esto es para una opción de compra. Si tengo una opción de venta, bueno, perdón, primero voy a hacer un par de comentarios. Bueno, aquí no hemos puesto condiciones en el cero ni cuando la acción tiende a infinito. En los métodos numéricos va a hacer falta poner alguna condición, cuando vamos a resolver eso con métodos numéricos. Lo digo para que cuando después aparezcan, pues no haya problema. ¿Que la opción es de venta? Pues tampoco pasa nada, ¿eh? La opción es de venta. El razonamiento que hemos hecho para reducir la ecuación de derivadas parciales no involucraba para nada la función de pago. Entonces, si la opción es de venta, pues simplemente tenemos la ecuación en derivadas parciales y tenemos la condición final, la función de pago. Bueno, pues habría que echar mano de lo que hicimos en el caso de la opción de compra y entonces se deduce una formulita para la opción de venta. Es hacer lo mismo, ¿no? Esos cambios de variable y tal, y se deduce la opción de venta. Fijaros que en la opción de venta, pues aquí aparece la normal actuando sobre menos de 2, antes actuaba sobre D2, y aquí la normal actuando sobre menos de 1. El D1 y el D2 son los mismos que en la opción de compra. Vale. Pues esa es la fórmula de Black-Scholes. Después hay otra cosa de la que habló, no sé si fue Manolo, sí, yo creo que sí, o Paul, la cobertura, Paul. La paridad Colput. ¿Qué viene a decir la paridad Colput? Que, hombre, que tampoco hace falta llevar tanto trabajo, ¿no? Si yo tengo una opción europea y sé valorar una opción de compra, automáticamente sé valorar una opción de venta. ¿Por qué? Porque puedo echar mano de la ausencia de arbitraje y del razonamiento de la cobertura, vamos, de la cartera libre de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo quiero valorar opciones de venta y las quiero poner en función del valor de opciones de compra, lo que puedo hacer simplemente es construir una cartera, que es esa de ahí, que está formada por una acción, una opción de venta que he comprado y una opción de compra que he vendido. Vale, ¿qué pasa con esa cartera? ¿Cuánto vale esa cartera? Sabemos lo que vale a vencimiento. Sabemos lo que vale a vencimiento. ¿Cómo lo calculamos? Pues simplemente sustituyendo la T minúscula por T mayúscula. Y entonces, bueno, pues S vale S a vencimiento. Y después tenemos que P de S, T mayúscula, ¿cuánto vale? Vale el máximo de E menos S y 0. Esa es la función de pago. ¿Y cuánto vale la opción de compra a vencimiento? Pues eso lo sabemos también. Es el máximo de S menos E y 0, ¿vale? Bueno, esta cuenta se puede hacer, es bien sencilla, y esto da E. Independientemente de lo que valga S, eso da E. De modo que esa cartera no tiene riesgo a vencimiento. Sabemos lo que vamos a cobrar a vencimiento. Vamos a cobrar el strike. Entonces, yo lo que puedo hacer es calcular cuánto vale eso en un tiempo anterior al vencimiento. Eso sería actualizar, ¿no? Lo que vale recibir a vencimiento, eso ya lo hicimos cuando valoramos activos sin riesgo. Entonces, esto es lo que vale la cartera en cualquier instante anterior al vencimiento. Si yo ahora sustituyo lo que vale pi por su expresión, entonces lo que tengo es el valor de una opción de venta en función del valor de una opción de compra. ¿Vale? Entonces,
Esto tiene ventajas. Si yo quiero valorar una opción europea, pues no tengo que andar con las dos fórmulas, ¿no? Programar las dos fórmulas o programar los métodos numéricos para una call y para una put. Me hago un programilla solo y utilizo la paridad. Claro, esto funciona para las europeas, para las americanas no funciona, por el tema del ejercicio anticipado. Otro tema importante, nada despreciable y que ya apareció, de hecho incluso Manolo nos dijo ahí una fórmula de calcular de manera elegante las griegas. Bueno, las griegas son las sensibilidades del valor de la opción respecto de sus factores. Se llaman las griegas en finanzas, se llaman sensibilidades en el mundo de la ingeniería y en el mundo de la economía también, y en matemáticas se llaman derivadas parciales. Somos menos sensibles y entonces llamamos derivadas parciales. Sensible en inglés significa sensato. Eso no quiere decir que somos menos sensibles y entonces, bueno, pues, ¿por qué son importantes? Mira qué tontería. ¿Sabes una función? Las derivadas parciales. Bueno, pues mira, como si me dices la función elevado a 3. Bueno, no es así. Las derivadas parciales son importantes porque los que operan en los mercados es una información muy importante porque la utilizan para cubrirse. O sea, el valor de una opción es importante, pero saber cuán de sensible es a que varíe el activo, siendo el activo un proceso estocástico, es también importante. Su variación respecto, por ejemplo, del tipo de interés también es importante, ¿no? Porque el tipo de interés puede variar un poquito. Y ya no digo nada respecto de la volatilidad. Si la volatilidad varía, saber la sensibilidad respecto de la volatilidad es importante. Bueno, pues esas derivadas parciales, si yo tengo la fórmula explícita de la opción, las puedo calcular, derivo y las calculo, con cuidadito, porque hay que derivar con cuidadito, pero las calculo. Esto es una derivada, pues el delta. Delta es la parcial respecto de S. Ya ha aparecido, de nuevo, delta era, al final, la parcial de C respecto de S al hacer la cobertura. Eso se calcula, esto también se calcula. Después hay la sensibilidad respecto de delta, que es la derivada segunda respecto de la opción, la derivada respecto del tiempo, la derivada respecto del tipo de interés, aunque por cierto aquí esa ya no se ve. Bueno. Y, por ejemplo, la derivada respecto de sigma. ¿Cómo se obtiene? Pues claro, si no queremos derivar a mano, lo que podemos hacer es pues, coger un de sigma pequeñito, una variación de sigma pequeñito, y pues, calcular la parcial respecto de sigma, con este incremento. Es una forma de derivación numérica, ¿no? Vale. Bueno, sobre esto volveremos también. Vamos a poner unas gráficas, ¿no? Porque ya ha habido mucho número. Yo os dije que los números había que postprocesarlos después para estar más cómodos. Pero bueno, vamos a ir a una situación. Ya tenemos ahí unos datos de la opción, que son la fecha inicial, la fecha de vencimiento y el precio de ejercicio. Esos dos datos, pues esos datos son del contrato. A ver, hay más cosas, pero esos son datos del contrato. Después hay datos del mercado, bueno, del mercado entre comillas, datos a mayores. El tipo de interés que estamos suponiendo y la volatilidad que estamos suponiendo para ese activo. Las traemos a partir de volatilidades históricas, por ejemplo, o un número que se nos ocurra o que nos han soplado. Vale. Y después, bueno, yo quiero valorar con eso, quiero valorar, por ejemplo, hoy. Bueno, pues hoy, eso lo tengo más claro, es 12 de marzo, y miro la cotización hoy de ese activo, 17 euros. Podría estar pensando en Telefónica, ¿no? Que creo que anda por ahí por los 17, no sé, por ahí anda, ¿no? Bien, bueno, pues, ¿qué puedo sacar? Pues yo lo que quiero sacar es el valor de la opción. Vale, pues cojo la fórmula de Black-Scholes y lo saco. Si necesito un método numérico, lo implemento y saco el valor de la opción. Y el valor de las griegas, pues también lo saco, porque me interesa para temas de cobertura. Pues esos son los numeritos que salen. Son numeritos. Mejor ver dibujos, ¿no? Más en colores, pues siempre mejor, ¿no? Esa es la típica forma de una función que me define el valor de la opción de compra respecto del tiempo y respecto del activo. Entonces, fijaros, esto es el tiempo, aquí estamos pensando que es de 6 meses. Entonces, este es el tiempo, este es el valor a vencimiento, este es el payoff. Realmente esto es aquí un plano y aquí un trocito de recta. Es esto de aquí. Esto así, en verde. ¿Vale? Después, una vez que pasa un pequeño instante de tiempo, o sea, un instante de tiempo antes, entonces de vencimiento, entonces la cosa se hace más suave.
Suave en el sentido siguiente. Aquí fijaros que si yo quiero pintar la derivada de la función en el strike, tengo un problema, que no es derivable, ¿no? Porque por un lado la derivada es 1 y por otro lado es 0. Entonces eso no es derivable. Tiene las derivadas derecha e izquierda, pero no es derivable. Pero en el momento en que me muevo un poquito para atrás en el tiempo, ese pico se corrige. Y entonces ya sale una función totalmente derivable y además las veces que estemos dispuestos a derivar. ¿Vale? Y así seguimos hasta el día de hoy. ¿Vale? Ese es el aspecto que tiene la función en términos de dos variables y aquí cortando distintos tiempos en términos de una variable. Bien. Vale. Más cosas. La delta. La delta es pintar la derivada. Bueno, pues la derivada aquí tiene un escalón. MATLAB sufre para representarlo, lógicamente. Sufre en dos dimensiones y sufre también un poquito en una dimensión. Aquí habría un salto. MATLAB esto le cuesta. Pero en el momento en el que me muevo un poquito atrás en el tiempo, desde el vencimiento, entonces ya no hace falta sufrir porque la función tiene todas las derivadas que me hagan falta. ¿Vale? Bueno, esto es algo que la gente que hacía ecuación del calor ya lo sabía hace tiempo, ¿no? Si la opción es de venta, podemos hacer lo mismo. Fijaros, un pequeño comentario cuantitativo. Fijaros, aquí el precio de ejercicio es 15 y ahora está a 17. Esta opción me da el derecho a vender a 15. Como está a 17, el mercado, bueno, o sea, la formulita no le da mucho valor. Le da algún valor, porque el que hoy esté a 15 no quiere, perdón, el que hoy esté a 17 no quiere decir que esto no pueda bajar y ponerse a 14 en el momento de vencimiento, que es cuando realmente importa y donde voy a hacer el cash, ¿no? Pero le da poco valor. Si nos fijáramos en la opción de compra, está 2 más atrás, claro, en la misma situación, claro, está a 15, perdón, está a 17 y tengo un derecho a comprar a 15. Entonces, bueno, pues esto vale bastante más, ¿no? Porque, oye, hoy... Bien. Opciones sobre activos que pagan dividendos. Bueno, esto de los dividendos lo conocéis más o menos, ¿no? De que, sobre todo los economistas, que hay empresas que retribuyen a sus accionistas, además, mediante dividendos. Es decir, cada cierto tiempo le dan una alegría a sus accionistas y deciden, con cargo a reservas, pues primar a los accionistas con dividendos, una cierta cantidad. Y en principio, si uno lo piensa, en principio, los tiempos en los que se pagan los dividendos a priori pues se desconocen, son decisiones del Consejo de Administración de la empresa, ¿no? O de la Asamblea de Accionistas a veces, eso como a propuesta del Consejo. Entonces se podrían desconocer. Después también la cantidad que se paga, eso se determina, tal. Vamos a simplificar, porque hay que simplificar, si no podemos sufrir mucho con los modelos, o sea, en principio podrían ser tiempos estocásticos y cantidades estocásticas. Por ahí hay papers de investigación que hacen cosas de esas. Pero nosotros vamos a suponer dos casos. Dividendos continuos, imaginaos que hay una corriente continua de pago de dividendos. Esto sería asumible a lo mejor en un índice, si tenemos opciones sobre un índice, como todas las acciones que están dentro, si es muy grande, pagan dividendos, pues le asociamos una corriente. Pensar en el Standard & Poor's, que son 500, pues que... o dividendos con dividendos discretos, que es que paguen los dividendos en determinadas fechas y por determinados valores. Las dos cosas. El primer caso es sencillo y hay que volver a poner en marcha la maquinaria de la cobertura dinámica. ¿Qué cosas cambian? Bueno, pues cambian que en el proceso estocástico, si el activo paga dividendos, hay que detraer, en la evolución de ese, hay que detraer la cantidad debida a los dividendos, porque claro, si estoy suponiendo que continuamente está pagando dividendos, pues como ese flujo que estaba previsto aquí se va recibiendo en estos tiempos, al llegar aquí hay que descontar lo que ha recibido el activo por dividendos de manera continua. Entonces, esto cambia. Y cuando voy a hacer lo de la cartera, hay que hacerlo también con cuidado, porque la cartera que tiene activos dentro también cambia las cosas. No entro en detalles, quedaros con la idea de que hay una nueva ecuación de Black-Scholes, donde lo único que aparece aquí es el D0S menos D0, y en el caso de una opción de venta, pues hay que completar las cosas, y tenemos una solución exacta, en la que aparecen la tasa continua de dividendos. Formulita exacta. Para D0 igual a 0, recupero el caso anterior. ¿Vale? Bueno, aquí sería la verdad es que tengo aquí unos numeritos que dan poca idea, y las gráficas tampoco, el aspecto de las gráficas es el mismo, es inapreciable, ¿no?
como es cuantitativa la cosa y es pequeñina, pues entonces es más o menos inapreciable. ¿Vale? Si la opción es de compra, pues también hay una formulita, quedaros con eso, no importa, tanto en la de compra como en la de venta. Y, bueno, pues también pues se pueden ver números y se pueden ver gráficas, ¿no? Bien, si los dividendos son discretos, es suponer que en determinados tiempos hay pago de dividendos, entonces aquí hay que utilizar métodos numéricos. Aquí ya no hay la formulita de Black-Scholes, hay que utilizar métodos numéricos. Que los dividendos sean discretos, ¿qué consecuencias tienen? Bueno, pues tiene una consecuencia que es la discontinuidad en el precio de las acciones. Si hay una fecha de pago de dividendos, ¿qué ocurre? Bueno, pues imaginaros que hay perspectiva de que una acción pague dividendos al llegar a esta fecha. Se ha anunciado un pago de dividendos. ¿Qué ocurre con la gente que está negociando esas acciones? Bueno, pues lo que ocurre es que cuando estamos por aquí, nos enteramos de la noticia de que va a haber pago de dividendos. Bueno, pues la gente, hombre, el que compra está dispuesto a comprar a precio más alto porque, bueno, hay otros efectos que intervienen, pero, bueno, porque va a haber, el que tenga la acción va a recibir una cantidad en esta fecha. Imagínate que es una proporción, creo que le pongo una proporción del precio del activo, ¿no? Vale, pero ¿qué ocurre cuando ha pasado esta fecha? Cuando ha pasado esta fecha, la gente ya, como el que compra no va a recibir el pago de dividendo, entonces hay una caída del precio normal, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esa discontinuidad en el precio del activo es por el valor, es una discontinuidad de salto por el valor del pago de dividendos. ¿De acuerdo? O sea, nosotros aquí, el que compra está dispuesto a pagar más y el que vende no está dispuesto a vender por menos de, pero cuando llegamos aquí, el que compra está dispuesto a pagar menos, porque ya el otro dividendo, y el que vende está dispuesto a vender por menos, ¿vale? Entonces hay esa discontinuidad. Discontinuidad en el activo que no se da en la opción, cuando aquí considero los valores antes y después. Pero si yo fijo el valor de S, sí que va a haber una discontinuidad como función de S. Es una función discontinua como función de... Cuando fijo S como función de T, es discontinua, perdón. O sea, si yo fijo S, es discontinua como función de T. Y eso se aprecia cuando uno hace métodos numéricos para resolver este tipo de ecuaciones. Consecuencia, bueno, pues que hay que implementar esas condiciones de salto y para eso ya hacen falta métodos numéricos, ¿no? Hay que resolver la ecuación esa numéricamente e implementar el salto cuando hay ese pago de dividendos. Bueno, vamos con las americanas y yo creo que vamos a terminar aquí con las americanas simplemente. ¿Qué son las americanas, las opciones americanas? Bueno, las opciones americanas... ¿Lo recordáis? ¿Qué eran las americanas, las opciones americanas? ¿Qué era lo que permitían? A ver, que a estas alturas... Ejercer antes de vencimiento, o sea, son de ejercicio anticipado, ¿no? Son productos de ejercicio anticipado. Dan el derecho al poseedor de ejercer antes de llegar al vencimiento. Entonces, aquí hay que determinar la prima, como siempre, y aquí surge, en la evaluación de Black-Scholes, surge la necesidad de los métodos numéricos. No hay fórmula exacta, porque esto tiene una analogía con el problema del calor, del que ya se sabía hace mucho tiempo que no había fórmula exacta en esta situación, y entonces, bueno, ahí no queda más remedio que aplicar métodos numéricos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en las americanas? Vamos a ver que ahora somos unos expertos en arbitraje, ya vemos el arbitraje, yo creo que debajo de los pupitres ya, y ya la ausencia de arbitraje nos lleva, vamos a suponer, una opción de venta americana. Nos lleva a decir que una opción de venta americana, su valor siempre es mayor o igual que el valor de ejercicio. O sea, esto sería lo que nos dan si la ejercemos, ¿vale? O sea, la función de pago ya no es solo a vencimiento, sino que en cualquier instante anterior. Entonces, el valor de ejercicio de una opción es el que nos pagan si la ejercemos. ¿De acuerdo? Entonces, primera consecuencia de la ausencia de arbitraje, que el valor de una opción de venta siempre es mayor o igual que su valor de ejercicio. Pensamos esto un poquito, porque ya estamos, el café ya empieza a ser necesario para pensar, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, de todos modos, vamos a pensar primero y después tomamos el café, ¿eh? Vale. Bien, a ver, uno que esté así con más ganas o una que esté así con más ganas de negociar. Vamos a ver, ¿qué pasa si el valor de una opción de venta es menor que su valor de ejercicio? A ver, ¿qué haríais? Yo tengo una opción de venta, me dan este contrato.
vamos, me dicen, te vendo esta opción de venta por menos de su valor de ejercicio. Un economista ni se lo piensa. Un matemático lo que tiene que hacer es ponerse a escribir cuentas. Joder, está haciendo está haciendo este. A ver, ¿qué es lo que haríamos? Vamos, yo le digo a Pepe, mira, me has tratado tan bien, Jolín, que te voy a vender esta opción de venta por debajo de su valor de ejercicio. Y entonces, ¿qué hace Pepe? Bueno, se da una alegría, porque dice, Concho, pues ya está. Muchas gracias, Carlos, gracias por haber venido y tal, pero oye, ¿por qué? ¿Qué hace Pepe? Pepe lo que dice es, bueno, me la ha vendido por menos de su valor de ejercicio. Bueno, pues yo te la compro, ¿y qué hago? A ver, darme una alegría a los matemáticos, Jolín. O sea, ¿qué haces si tú compras una opción de venta por debajo de su valor de ejercicio? ¿Qué haces? A ver, darme una alegría, hombre. La ejercemos, ¿no? La compramos por debajo del valor de ejercicio y la ejercemos. Y obtenemos un beneficio, sin ningún riesgo, ¿eh? Sin ningún riesgo, ¿vale? Entonces, por eso el valor de la opción de venta es mayor o igual que su valor de ejercicio. Esta desigualdad es cierta, porque si se diese lo contrario, ¿qué haríamos? A ver. Pues lo mismo que hacíamos con las europeas. Bien. Esto de aquí. Esto de aquí genera arbitraje. ¿Qué hacíamos aquí con las europeas cuando se daba esta situación? ¿Qué hacíamos? Vendíamos carteras y metíamos la pasta en el banco. Vendíamos carteras y metíamos la pasta en el banco y esperábamos a llegar aquí. A Pepe, a José Manuel, bueno, todos los que andáis por ahí, os vendo las carteras, meto la pasta en el banco, acaba el plazo, me dan el dinero en el banco, me dan el rendimiento del dinero en el banco, que es esto, y yo os pago el rendimiento de la cartera. ¿Vale? Y yo ¿Qué pasa con las americanas? ¿Yo puedo hacer eso? Yo puedo hacerlo. Yo hago eso, vendo carteras y meto la pasta en el banco. Pero ¿qué ocurre? Hay un movimiento en los precios y empezáis a levantar la mano y decís, no, yo quiero ejercerla. Y yo digo, pero si tengo la pasta en el banco, ¿cómo? Y además que no tengo las acciones. Ese es el riesgo que hay. Entonces esa operación no es sin riesgo. Ahí hay un riesgo, porque la opción es americana y podéis querer ejercerla en cualquier instante antes de vencimiento. Eso no ocurría con las europeas. Por eso, lo que se da es esta desigualdad. No se llega a dar la igualdad, porque el mayor puede darse. El mayor no contradice la ausencia de arbitraje. Bueno, pues con esas historias, a lo que se llega es a un problema más complicado que una ecuación en derivadas parciales. Hay unas desigualdades, esta ya la hemos visto, esta ya la hemos visto, y esta de aquí es simplemente decir que si el precio del put es mayor que su valor de ejercicio, entonces se verifica la ecuación en derivadas parciales, porque no la ejerzo y entonces es como una europea, ¿vale? Y esto es la función de pago a vencimiento. Se pueden añadir condiciones de contorno, porque aquí ya hace falta métodos numéricos. Cuando el activo tiende a infinito, el valor de una put tiende a cero, porque tener derecho a vender a un precio finito cuando puedes vender en el mercado a precio infinito, pues no tiene valor. Y si el activo se va a cero, entonces pues simplemente es el valor descontado del strike, ¿no? Bien, aquí ya tenemos un ejemplo de numeritos y sobre todo me quiero quedar con las gráficas con una cosa. Fijaros, el aspecto de una put es igual que el del europeo. Hay una pequeña diferencia, una sutileza, y es que, fijaros, que el valor de una put americana siempre está por encima de su valor de ejercicio. El valor de ejercicio lo marcaba en verde. Si ahora volviéramos atrás en las europeas, estas grafiquitas pasaban por debajo, en tiempos anteriores a vencimiento, pasaban un poquito por debajo del valor de ejercicio, porque en las europeas eso no genera arbitraje, pero aquí se están por encima, siempre. Esto está hecho ya con métodos numéricos, aquí no hay formulita, Los métodos numéricos los explicaré luego. Bueno, un tema importante, y es que en una opción americana, además de saber lo que vale una opción, hay que saber para qué valores de la acción es bueno ejercerla o mantenerla. Y eso es lo que se llaman los problemas de frontera libre. O sea, hay una región en la que la opción vale su valor de ejercicio y hay otra región en la que la opción vale por encima de su valor de ejercicio. ¿Vale?
el valor de S que separa ambas regiones es lo que se llama la frontera libre, que en el argot de finanzas es, frontera de ejercicio óptimo. Es cuando pasamos de que la opción vale su valor de ejercicio a cuando vale más. Esto se ve muy bien aquí en esta grafiquita. ¿Por qué? Porque si esto es un tiempo intermedio antes de vencimiento, entonces, para valores pequeños de la acción, la opción vale su valor de ejercicio, en el caso de una put. Pero llega un momento en que se despega la gráfica de su valor de ejercicio. Esto está hecho, repito, con métodos numéricos. Y de aquí en adelante, pues el valor de la opción es mayor que el valor de ejercicio. ¿Está? O sea, fijaros que aquí el valor de la opción es esta cantidad, o sea, es 1, por ejemplo, si cojo aquí, y en cambio su valor de ejercicio a lo mejor es 0. ¿Está? Y entonces eso es un problema que hay que resolver numéricamente. Bueno, referencias, algunas son repetidas con las anteriores, pues los libros de Wilmot, Hobson y DeWine, el libro de Kwok también es un libro interesante, y para métodos numéricos, que aparecerán enseguida, este libro de Agdou y Pironneau, que es gente que se dedicaba antes a métodos numéricos en mecánica de fluidos y en mecánica de sólidos, y se ha pasado una de sus líneas de investigación es ahora en finanzas. Conocían muy bien los métodos numéricos y han escrito un libro, editado por Siam, donde podéis encontrar ahí métodos numéricos para valoración de opciones de diverso tipo. Bueno, yo creo que casi, no sé cómo voy de tiempo, lo dejamos ahí, tomamos el café ya. Sí, yo creo que vamos a dejar los métodos numéricos ya, una vez que hemos visto los modelos, para que maduréis todos estos modelos, que no os quiten el sueño hoy, y mañana veremos ya una sesión de métodos numéricos para la valoración.